Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes, ya finalizando la semana, y lo vamos a hacer de la mejor manera que nosotros sabemos, que es siempre compartiendo la palabra del Señor temprano, buscando la presencia del Señor, su bendición a través de la oración y de la palabra de Dios. Y saben que estamos llevando una continuidad del Evangelio de Mateo, y esta vez nos vamos a enfrentar al versículo 45 del capítulo 5, que dice así, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Después de darnos una clase magistral sobre cómo tenemos que obrar con nuestros enemigos y sobre todo con aquellas personas que nos hacen daño o que nos causan cualquier tipo de mal, que recordemos que los 4 pasos a seguir es: primero, amarlos, tenemos que amarlos. Segundo, bendecirlos, hacerles bien y orar por ellos. Ahora Jesús nos dice el por qué motivo tenemos que tratar así a nuestros enemigos. Ya les dije en el devocional de ayer que puede ser que haciendo todo lo que Jesús nos manda y nos ordena con nuestros enemigos, puede suceder que ellos nunca cambien y siempre se sigan comportando de la misma manera. Pero que sin embargo, cuando nosotros seguimos estos 4 pasos, quienes sí que vamos a cambiar somos nosotros. Nuestro corazón va a seguir estando puro, va a estar sin mancha, digno de ser usado por y para Jesús. Si te das cuenta, Jesús nos pide esto no pensando en nuestros enemigos, sino que Él dice en este versículo 45 que hemos leído, que la finalidad que tiene es que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Entre otras muchas cosas, lo que Jesús está dejando bien claro aquí es que ser cristiano no es decir que creemos en Dios, sino ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Comprende algo. Hay mucha gente que cree en Dios, pero que sin embargo no son hijos de Dios. La Biblia es bien clara cuando dice, por ejemplo, en la primera carta que Juan escribe en el capítulo 3 y versículo 10, que aquellos que no aman a sus hermanos o que no hacen lo justo delante de Dios, no son hijos de Dios, sino que por el contrario son hijos del diablo, dice Juan. Por lo tanto, se puede creer en Dios y a su vez no ser hijo de Dios. No te olvides nunca lo que dice la Biblia en la carta que Santiago escribe en el capítulo 2, versículo 19, que dice que los demonios también creen en Dios. Y te garantizo que ellos no son hijos de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar entre creación de Dios e hijos de Dios. Es cierto que toda persona es creación de Dios. Todo ser humano ha sido creado por Dios. Pero solo aquellos que hacemos lo que Dios dice en su palabra somos hijos de Dios. A veces lo que Dios nos pide no nos gusta en el momento, pero hemos de obedecer todo lo que Dios nos pide. Primeramente porque le amamos a Él, le amamos por encima de todas las cosas. Y segundo, porque hemos entendido que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, entonces somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y luego Jesús dice algo muy curioso, fíjate, porque acaba este versículo de una manera quizá un poco ilógica o como fuera de contexto. Cuando tú lees todo este pasaje desde el versículo 38 hasta este versículo 45, es como que el final de este último versículo no concuerda, ¿verdad?, con el resto del contexto. Es como que está fuera de lugar. Fíjate, porque Jesús dice que haciendo todo lo que Él nos pide con nuestros enemigos, vamos a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, y de repente termina diciendo que ese Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que a su vez hace llover sobre justos y sobre injustos. Yo creo que uno de los motivos por los cuales Jesús une todo este asunto de los enemigos con esta frase de que Él hace salir el sol sobre justos o sobre buenos y malos y la lluvia cae sobre justos e injustos, es porque muchas veces nosotros nos preguntamos el por qué tenemos que enfrentar ciertas circunstancias si la realidad es que somos cristianos. A veces cuando nos toca atravesar momentos difíciles, como pudiera ser el que nos golpeen en una mejilla, el que nos pidan la túnica y además tengamos que dar la capa, el que nos sucedan cosas injustas, como por ejemplo que nos exijan llevar una carga, una carga que no nos corresponde, o simplemente que tengamos enemigos sin nosotros haberlo buscado.
Nos preguntamos cosas como, por ejemplo, ¿por qué Dios permite esto? Y la respuesta la encontramos en estas sabias palabras de Jesús. Y es que al final el sol sale tanto para la gente buena como para la gente mala. Y la lluvia al final cae tanto para justos como para injustos. Es decir, que a todos nos pasan las mismas cosas. Los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también tenemos problemas familiares. Los cristianos también atraviesan, crisis matrimoniales. Y esto es porque a todos nos pasan las mismas cosas. El asunto está en cómo enfrentamos esas cosas, esas situaciones. La gente que no tiene su fe y su esperanza puesta en Jesús, es normal que todas estas circunstancias le lleven a un estado de desesperación. Pero en nosotros no debería de ser así. Aunque tenemos todo el derecho del mundo, de llorar, de entristecernos, aún así entendemos que Dios siempre está de nuestro lado. Cuando nos pasan cosas malas o cuando recibimos malas noticias, nosotros los creyentes recordamos esas palabras que dijo el salmista en el capítulo 112, versículo 7, cuando dijo que nosotros no vamos a tener temor de las malas noticias porque nuestro corazón está firme y confiado en el Señor. Es cierto que muchas veces no entendemos cómo el malo es prosperado aquí en la tierra y el justo, que en teoría está haciendo la voluntad de Dios, sufre. Y este pasaje, una de las finalidades que tiene es la de que podamos entender que mientras nosotros estemos en esta tierra, al final todos vamos a vivir las mismas cosas. El sol sale para todos, la lluvia cae para todos, pero de la misma manera que tenemos que entender este principio que Jesús nos enseña aquí, nunca podemos olvidarnos y tenemos que entender lo que también el libro del profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 18 nos enseña cuando dice que un día nos volveremos y vamos a comprobar la diferencia que hay entre el justo y el malo. Hoy en día hay sol para todos, hoy en día la lluvia cae para todos, pero llegará el día que habrá una clara diferencia entre los justos y los injustos, entre los buenos y los malos. Pero hasta que ese día llegue, hemos de permanecer siempre fieles al Señor, no poniendo en duda nada de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Recuerda una cosa, y es que Dios todo lo hace hermoso. Así que nunca pongamos en duda nada de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El sol sale para todos, la lluvia cae para todos, pero un día, créeme que va a haber una clara diferencia entre los buenos y los malos, los que hemos querido seguir la voluntad de Dios y los que han vivido como le da la gana sin tener en cuenta a Dios y su palabra. Amén. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Señor, gracias por este día, por este viernes que tú nos regalas. Señor, gracias te damos, Señor, gracias, porque al final tú tienes el control de todo, Señor. Aunque a veces nosotros pensamos que no obras como nosotros queremos, pero tenemos que reconocer que tú eres bueno y todo lo estás haciendo bien, Señor. Gracias por este día, gracias por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo gracias por lo que vas a hacer. Señor, guárdanos hoy viernes y por todo el fin de semana que vamos a tener por delante, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos el lunes, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda un viernes más lo que siempre te digo, lo que siempre te aconsejo: congrégate. Tienes una oportunidad única, una oportunidad de oro de congregarte. Es verdad que hay motivos, que hay personas que por lo que quiera que sea no pueden congregarse por enfermedades, porque no pueden salir de su casa, porque por desgracia no hay una iglesia en la que poder congregarse cerca. Pero para todos aquellos que tenemos la oportunidad, por favor, congrégate. No pongas excusa. No es que tengo mucho trabajo, no es que es mi único día de descanso, no es que tengo lo que quiera que sea. Prioriza las cosas del Señor. No pongas en segundo lugar a Dios y a su obra. Dios tiene que ser siempre lo primero. Así que saca un rato, el domingo por la mañana, al mediodía, por la tarde, cuando tu iglesia tenga el culto, ve y adora al Señor. Ve con tu familia, ve solo, ve como quiera que sea, pero ve para que puedas adorar a tu Dios, a ese Dios que te formó, a ese Dios que te creó. Ve para que puedas escuchar su bendita y gloriosa palabra. Amén. Nos vemos el lunes, si así Dios nos lo permite. Dios te bendiga.